Hola, ¿qué tal? Retomamos hoy el ciclo Líderes. Rodrigo Monachi Balerga es alguien que se desempeña desde hace casi una década en defensa civil. Sin duda es un ámbito muy especial y traumático dentro de lo que es el andamiaje social de la ciudad. Y seguramente en este ámbito de pandemia, donde las situaciones son realmente harto complejas, él desarrolla un trabajo en el día a día que tiene que ver justamente con tocar diversas situaciones, de liderar diversas situaciones que no quedan exentas de momentos muy difíciles de sobrellevar. Rodrigo, te tenemos acá justamente por eso. Te conozco hace años y sé que has sido una de las personas que has salido muchas veces en fotos muy especiales de la nueva provincia y siempre con esa situación casi, te diría, heroica del hombre que acude a lugares donde uno no quisiera estar, y vos tuviste que hacerlo. Y me imagino que en esta época de pandemia todo se ha exacerbado, todo se ha convertido mucho más difícil, ¿no? Sí, primero, buen día, Walter. Gracias por la invitación. Ante todo, primero, vengo en representación de todos mis compañeros. Cualquiera de mis compañeros puede estar sentado acá y todos han pasado por mismas situaciones difíciles. Sí, el tema de la pandemia sensibilizó todo un poquito más. Apenas empezó la pandemia, se aminoraron los accidentes de tránsito, obviamente por las restricciones, pero bueno, hubo surgieron otras situaciones emergencias complejas. Bueno, en realidad es para lo que nos prepararon, para lo que nos capacitamos durante muchos años, mucha capacitación. Nosotros no somos ni médicos, ni bomberos, ni policías, ni enfermeros, pero a nosotros nos capacitan los bomberos muchas veces, los médicos del servicio siempre nos han capacitado muchísimo. Hemos ido a capacitaciones a San Luis, a Buenos Aires. Nosotros se basó todo nuestro conocimiento en mucha capacitación y obviamente el trabajo cotidiano de la emergencia te va dando experiencia y bueno, los años son los que nos habilitan a poder trabajar cada vez más en la emergencia. A mí me llamaba la atención porque siempre lo hablábamos en el diario, ¿viste? De pronto el fotógrafo, que es una de las personas, bueno, a vos te ha pasado el fotógrafo del diario de verlo presente, inclusive antes que muchas otras áreas que tienen que acudir rápidamente, ¿no? A situaciones así de estrés, no te digo ya de tragedias, pero sí de complicaciones serias, un incendio, lo que sea. Y siempre parecías vos, dentro de la normalidad, digamos, Rodrigo Monachi ahí acudiendo a poner un respirador, recuerdo a una anciana, una mujer muy anciana, y cosas por el estilo, y también de situaciones a veces todavía mucho más difíciles de sobrellevar. Sí, nosotros vemos a veces los peores sufrimientos de las personas, no solamente cuando hay alguna persona muy lastimada o fallecida, sino a veces en un incendio cuando pierden todo lo que tienen. Claro. Entonces por ahí nosotros, al trabajar en defensa civil, la responsabilidad es muy grande, primero porque nosotros somos los que administramos y derivamos los recursos cuando se necesitan más recursos. Nosotros no hacemos el trabajo de nadie, sino ayudamos a los bomberos, a las ambulancias, y aparte hacemos la contención a veces de una emergencia grande en lo que queda después. Claro. Obviamente que una familia cuando pierde todo, sacando lo más grave, ¿no? Sí, pérdidas materiales y también de otro tipo de pérdidas que son peores todavía, la ¿no? Contención social, nosotros somos los intermediarios de activar otros recursos de servicios sociales, bueno, un montón de recursos que los tenemos que administrar nosotros como Defensa Civil porque es lo que nos corresponde y es para lo que está Defensa Civil, ¿no? Bueno, pero hoy hablábamos un poco de este escenario de pandemias por el tema del coronavirus y uno supone, Rodrigo, que empiezan a aparecer situaciones que de pronto antes no eran tan normales y a exacerbarse, qué sé yo, de jóvenes que empiezan a evitar ese límite entre lastimarse, inclusive hasta pensar en sistemas de suicidio, de personas ancianas que están incontenidas, están demasiado solas y de pronto son con accidentes caseros o traumas psicológicos que son muy frecuentes y ustedes tienen que hacer hasta también de psicólogos en ese aspecto. Sí, ¿Están así? ¿Está sucediendo eso? Sí, se potenció todo un poquito más. El tema de los intentos de suicidio, por ahí son temas que por ahí nunca se hablan. Se potenció más el tema de mucha gente que vive sola, muchos adultos mayores que viven solitos, que no tienen familiares.
que por el tema de la pandemia y porque están asustados y por cumplir con las normas que se imponen, están más indefensos, más solos. Nosotros acudimos muchas veces en las madrugadas a atender a abuelos que se caen, se lastiman. Bueno, nosotros llegamos como primer recurso y si es necesario la ambulancia la pedimos y si no los ayudamos en lo que podemos. Se potenció un poquito más a la gente que vive sola, esto de la pandemia les potenció un poquito más la soledad. No llegan a concretar, pero digamos, esa situación extrema, digamos. Cuando me preocupa mucho el tema, por ejemplo, eso de los jóvenes que vos planteabas. Y para los jóvenes yo creo que la pandemia nos afectó a todos. Nosotros, por más que nunca dejamos de trabajar, también nos afectó. Nosotros somos seres humanos normales, tenemos familias, a todos nos afectó. A los jóvenes los afectó un poquito más. Lo puedo decir por mi hija más chiquita, que tiene 13 años. Claro, que deja de hacer deporte. Deja de hacer cualquier actividad que tenía. ¿Ella qué hace, por ejemplo? ¿Juega al hockey? Ella juega al hockey. Y también hace danza, baile. Y hacía baile. Claro. Y se le terminaron todas sus actividades. Y ella tiene 13 años. Ni hablar de chicos un poquito más grandes, más adolescentes, que también se les terminó todas las actividades que tenían. Y hay muchos chicos solos, o por ahí hay muchas distintas realidades, digamos. La pandemia trajo mucha gente que por ahí no podía trabajar, obviamente, claro. Ni hablar de la violencia de género o la violencia familiar, eso nosotros lo aducimos a que por ahí mucha gente volvió a estar encerrada todos juntos. Antes la persona esa salía a trabajar y no estaban todo el día en la casa. Bueno, se potenciaron un montón de cosas. Que bueno, nosotros acudimos obviamente a cualquier tipo de emergencia. Como te digo, siempre tratando de agilizarle el trabajo al que va a venir después, o la ambulancia, o los bomberos, o la policía, o quien sea. Todos trabajamos para lo mismo, somos todos un equipo en una emergencia. Siempre recuerdo, Rodrigo, y en ese momento a veces teníamos relación ya de ir a ver a nuestros chicos a jugar al fútbol en el ámbito formativo y demás, cuando tuviste que, bueno, esa es una foto que justamente estabas con la señora ahí acudiendo a un salvataje. Con dos nenitos que fue una situación muy, muy neurálgica que tuviste que pasar. Y yo decía, escucha, está Rodrigo ahí, tuvo que sobreponer a esa situación. ¿De qué manera afrontás en lo psicológico el dolor de una pérdida humana, el dolor de un chiquito que fallece? ¿Cómo? Porque siempre yo digo, estar ahí y después volver a la casa de uno y con todo ese peso sobre la espalda y en lo psicológico debe ser muy, muy duro. Es muy difícil, no es fácil. Nosotros, por más que nos hayan capacitado hemos hecho cursos de psicología de la emergencia, nada es gratis en la emergencia. O sea, después de una guardia así, donde tenés criaturas fallecidas o muy lastimadas, no solamente por el dolor, sino por el dolor que vemos de los familiares. O sea, nosotros casi siempre somos los últimos en irnos y vemos ese dolor que claro. Es imposible que no te pegue, que no te llegue. Es difícil volver a tu casa. Bueno, en mi caso yo, porque mi mujer trabaja conmigo en la guardia y más o menos ella siempre trabajó en defensa civil, primero en otras áreas, pero más o menos entendía pero es difícil volver a tu casa después de una guardia así tan complicada y superarte de eso. O otra emergencia te hace olvidar de ese momento tan traumático, pero te queda dentro. En algún momento te vuelven, son imágenes que vuelven y vuelven. Claro, permanentemente. Hay que tratar de saber llevarlo y bueno, pero como te digo, nada es gratis. El cuerpo nuestro se expresa en algún momento. Yo, por ejemplo, tengo fibromialgia, que es una enfermedad producida por el estrés. Y que tiene que ver con toda esta coyuntura, pero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Que bueno, pero yo amo mi trabajo. Mientras la salud me lo permita, lo voy a seguir desarrollando, obviamente, ¿no? Me nombraste a María Rosa. De alguna manera, me pasó días pasados con Juan Figueroa, un enfermero que trabaja en el hospital municipal y que, bueno, su pareja también se desenvuelve ahí. Y yo digo, no podés embarazarse de lo de uno ni siquiera en la casa, porque es obvio que en algún momento siguen hablando de la situación, del tema en el cual, de la profesión que ustedes desarrollan. Nosotros llegamos a casa con mi mujer, nos ponemos a tomar mate y que también está bueno porque nos sirve para desahogarnos, porque nosotros siempre después de un evento grave, muy grave, en la guardia nos juntamos y lo charlamos para tratar de sacarlo. Bueno, yo lo hago con mi mujer en mi casa. ¿Quién contiene más a quién? No, mi mujer me contiene más a mí.
Siempre la mujer en ese sentido pareciera que es más fuerte, Vos ¿no? sabés que, claro, la mujer tiene otra sensibilidad. Sí. Yo voy a decir una palabra que por ahí no está buena. Yo digo que la mujer tiene más huevos que el hombre. Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda en ese sentido. Nosotros trabajamos con muchas mujeres que trabajan en las ambulancias. O sea, no es fácil trabajar arriba de una ambulancia tampoco. Nosotros hemos compartido eventos que por ahí, para darles una mano, nos subimos arriba de la ambulancia a darle una mano. Claro. No es fácil trabajar arriba de una ambulancia, no es fácil ir arriba de una ambulancia con una persona que se está por morir, que está en un código rojo. Yo he ido y me he bajado descompuesto de una ambulancia en un código rojo, con un nenito. Por eso te digo, y bueno, en las ambulancias hay muchas mujeres. La mujer tiene otra sensibilidad. Yo creo que la mujer en la emergencia es muy, muy importante. Muy importante. Tendría que haber más mujeres todavía en la emergencia. ¿Hasta más ejecutiva puede ser, más activa en un momento dado? Sí, por supuesto. Como te digo, tiene más sensibilidad. Por ahí el hombre tiene más otra cosa, más fuerza para diferentes situaciones. Es un complemento, se complementa, obviamente. Pero bueno, para la contención la mujer tiene más sensibilidad que el hombre. Eso es. María Rosa, justamente yo la convoqué para que te haga una pregunta. A ver, ¿qué surge de María Rosa y qué te quiere preguntar? Bueno. A ver. Hola, mi nombre es María Rosa Fernández. Soy compañera de trabajo y compañera de vida de Rodrigo Monacchi. Y mi pregunta para él es, ¿qué lo motiva o lo incentiva a trabajar en la emergencia? Bueno, tan simple como eso. A ver. Yo, mira, cuando a mí me fue a buscar Federico Montero a licencia de conducir, yo, primero que nada, también lo tengo que decir, soy empleado municipal y orgulloso de ser empleado municipal. Tengo 30 años de municipal. A mí la municipalidad me enseñó muchas cosas, en todos los lugares donde trabajé, primero en deporte, después en licencias y bueno, después cuando me fueron a buscar a Defensa Civil, yo no sabía lo que era Defensa Civil, ni para qué estaba Defensa Civil. Claro. Lo que me motiva es el poder intentar ayudar a alguien. Vocación de que, o sea, ninguno de los que trabajan en Defensa Civil podría trabajar si no tiene esa vocación de servicio, como la tienen los bomberos, como la tiene la policía, las ambulancias, todos los que trabajamos en la emergencia. O sea, te puede gustar, pero si no tenés esa vocación de servicio y si no... Claramente hay algo vocacional, sí. Sí, totalmente. Por más que nosotros cobramos, es vocacional, sí o sí. Claro. Así que lo que me motiva es eso. Como te decía recién, hasta que la salud me lo permita, lo voy a seguir haciendo porque amo mi trabajo. Y María Rosa es una persona, aparte de desarrollar este trabajo, muy preparada. Podría tranquilamente llevar a cabo otras acciones, o sea... Sí. Es alguien que se ha preparado. Yo cuando la conocí, por eso es una referente en mi vida. Ella era una mujer muy luchadora, tenía 2 o 3 trabajos y estaba con sus dos hijas solas, que ahora son mis hijas. Y aparte de tener 2 o 3 trabajos, estaba estudiando 2 carreras que ya las terminó. Ella es técnica en seguridad e higiene y licenciada en gestión ambiental. Ella trabajó primero en la parte técnica de defensa civil y después se quiso pasar a la guardia y bueno, nos ayuda en la parte técnica, en la que es a veces nosotros por el afán de querer ayudar y eso no nos cuidamos nosotros o por ahí nos cometemos algún error de no ponernos a las cosas de protección que nos corresponde. Claro. Bueno, ella entró a la guardia para ese tema, más que nada para cuidarnos un poquito a nosotros y empujarnos a que usemos todas las medidas de seguridad que corresponden, pero a veces la emergencia te impide que vos, por el afán por ahí nos podemos equivocar y podemos cometer errores. La emergencia a veces de lado, lo que vos tenés en la cabeza primero cuando suena el handy, te pasan un incendio de vivienda con gente atrapada, vos la cabeza es una inyección de adrenalina muy fuerte. ¿Tuviste miedo en algún momento ante una acción de emergencia? No miedo, no, nunca. Miedo no, en el momento no, después sí, cuando lo pienso. Claro. Si te cae la ficha cuando te cae la ficha, decís, mirá dónde me metí, mirá lo que hice. Pero en el momento no, gracias a Dios, por suerte no. Que nos puede pasar. Como una emergencia te puede paralizar. Rodrigo, ¿y te quedó alguna situación de esas muy neurálgicas en las cuales siempre te aparece en la mente? No digo de decir, pucha, se pudo haber hecho algo más o por qué. ¿Por qué pasa esto? Y hasta uno termina maldiciendo... no sé, cuando quizás no habría que llegar a eso, ¿no? Porque decir, ¿por qué justamente a esta persona
o esta situación? Y sí, a nosotros nos quedan muy grabados en la cabeza cuando hay criaturas, obviamente. ¿Por qué le tiene que pasar a un nene esto? Eso son cosas, imágenes que no se nos van a borrar nunca. Por ahí lo podemos sacar afuera y liberar, pero esas situaciones nunca... Y cuando lo hablábamos en las capacitaciones de psicología de la emergencia, la cabeza a veces no está preparada para ver semejantes imágenes, y cuando las ve después es un shock emocional muy grande, que por ahí la ficha te cae a los años. Claro. Nosotros tenemos en la Guardia gente muy capacitada y de muchos años de experiencia. Raúl Lugone, que fue bombero 20 años en Bombero Guayo, o sea, que sigue trabajando en la Guardia, que está muy capacitado, y él mismo a veces nos ha capacitado en ese tema y nos ha contado sus experiencias de que por ahí hay eventos que aparecen a los años. Esas imágenes que te quedan guardadas, con el tiempo aparecen, vuelven a aparecer. Lo que te digo es, bueno, hay mucha gente capacitada. Cuando yo entré a Defensa Civil, me encontré con gente muy capacitada, que fueron los que me enseñaron y los que... muy buenos compañeros. Vos entraste por Fede Montero y hoy tenés a alguien, una referencia fuerte, digamos, liderando un poco todo esto, ¿no? José Luis. José Luis es uno de los primeros que formó Defensa Civil, uno de los primeros que tenía que haber sido director de Defensa Civil, pero bueno, le tocó ahora, gracias a Dios, un buen gesto de este gobierno de poner a alguien de la oficina, sí, y con tanta experiencia. Muchas veces no pasa, alguien que sí, conoce muchas veces no pasa y la... no ha pasado, pero bueno, sí, a mí me fue a buscar Federico Montero, yo siempre voy a estar agradecido de él, de eso, porque me dio una posibilidad. Yo no estudié, yo terminé secundario y me fui a trabajar, entré en la municipalidad, como te digo, gracias a Dios la municipalidad siempre me dio muy buenas herramientas para aprender en todos los lugares que estuve. Pero Defensa Civil me dio otra cosa, otro plus mucho más grande. ¿Por qué? Porque las capacitaciones que nosotros vivíamos a base de capacitaciones, todos los días de Franco era capacitación tras capacitación. Yo siempre voy a estar agradecido de eso porque me dio la oportunidad de entrar en otro ámbito que obviamente hoy es mi pasión. La emergencia es mi pasión, yo amo trabajar en la emergencia. Obviamente hasta que la salud me lo permita, como te decía hoy. ¿Y todas esas locuras te las sacás de pronto cuando llegás a tu casa y agarrás el martillo, la chapa y pintura? ¿Haces algo en tu casa fuera de lo que tiene que ver con nada que ver, sí, absolutamente? Mi primer oficio, que es pintar autos, lo sigo haciendo más que nada también para bueno, desenchufarme un poquito. En Bahía tenés laburo con eso. Sí, o sea. Gracias a Dios hay laburo para todo, se maneja muy mal en Bahía, sí, pero bueno. Muy mal. La gente en esta época de pandemia... Justo, mirá qué casualidad, sí. Yo tomaba examen de conducir y... Claro, estabas en ese ámbito. Y después los veo, capaz que alguno que le he dado el carnet lo ves haciendo alguna macana. Pero bueno, se maneja muy mal, pero porque hay mucha falta de respeto ahí, sí. Por el otro. Sí. Yo siempre digo, cuando hablo de enseñar a manejar a mis hijos, eso lo primero que no tenés que poner en aprietos al otro. Tal en cual. El momento que vos ya no ponés en aprietos al otro, ahí decís, pucha, ya empecé a aprender a manejar. O sea, Walter, que nosotros en la Guardia de Defensa Civil hicimos muchos cursos de manejo defensivo. Claro. Porque nosotros manejamos un vehículo de emergencia, obviamente no tenemos que generar otra emergencia más cuando vamos a la emergencia. Claro. Que nos puede pasar, le puede pasar a cualquiera y nos ha pasado. Sí. Gracias a Dios, sin heridos graves, nos ha pasado que tener que, por ahí vamos a una emergencia. Sí, a una colisión, porque en ese momento, obviamente, tienen que... En Bahía se maneja muy mal porque hay mucha falta de educación. Yo lo hablaba con los psicólogos de licencia de conducir, que ellos por ahí tomaban un examen psicológico, hay mucha falta de respeto por el otro. Nosotros por eso en Defensa Civil nos enseñaban el manejo defensivo, en que vos, por más que vaya una emergencia y tengas que pasar un semáforo rojo, obviamente nosotros tenemos que frenar primero, que nos den el paso y pasar. Bueno, yo te agrego temas de alcoholemia, de adicciones, al volante. ¿Estás notando que hay un exceso en ese sentido, que la cosa se empieza a complicar cada vez más? Y yo creo que a medida que se vaya liberando vamos a volver a la normalidad. O sea, hoy, gracias a Dios, sacando esto de la pandemia, que es una es la emergencia primordial en este momento, que es la pandemia, no hay que sacarle la realidad, que es la realidad, porque los hospitales están saturados, porque nosotros vemos a los chicos y las enfermeras y los médicos de las ambulancias que no dan más, porque los vemos. Los fines de semana, por ejemplo, al no haber actividad nocturna, hay mucho menos accidentes
con alcohol al volante, pero sigue habiendo, a medida que se vaya normalizando, yo creo que, bueno... Y algo que noto, Rodrigo, me parece que la gente también está un poco más como distraída, como dispersa, como que con la cabeza, no sé, esto nos ha manifestado a todos un tema de psicología que habría que estudiarlo, pero estamos un poco volados, digamos, en cuanto a no demasiado concentrados quizás cuando manejamos sí. O en otras situaciones. Vos sabés que cuando el primer mes de pandemia, que mucha gente se guardó, que se hizo todo como se tenía que hacer, que nadie salía, cuando se empezaron a liberar actividades, obviamente, nosotros que trabajábamos en la calle, andar en la calle vacía. Claro. Y por ahí empezaron a haber accidentes porque la gente empezó a salir de vuelta y salía distraída. O sea, esto nos afectó a todos psicológicamente un poco el tema de la pandemia. Entonces, al salir a la calle, encontrarte con las calles vacías, nosotros mismos lo veíamos, gente pasaba semáforo en rojo porque iba distraída, no porque con la mente en otro lado. Ya para ir entrando al tramo final de esta charla, Rodrigo, cuando te encontrás con una persona anciana que sabemos de muchos casos que están muy contenidos porque tienen todavía familiares que están muy cerca, eso, pero hay otros viejitos que de pronto es todo lo contrario. Sí, nosotros tenemos... Esa conexión, ¿cómo es? Y a mí me pueden, los nenes y los ancianos me pueden. Hay mucha gente grande, mayor en Bahía que está sola, que no tiene familiares en Bahía o que no tienen directamente a nadie, que están solitos. Por ahí nosotros tenemos muchos llamados a la madrugada que acudimos a asistirlos porque o se cayeron o porque... mirá, sin más, hay una mujer en la calle Italia que está en silla de ruedas, pobrecita, está solita, se maneja solita, la ayudan los vecinos cuando pueden. Ahora con esto de la pandemia quedaron un poquito más aislados todavía. O sea, yo entiendo que hay que cuidarlos, pero no descuidarlos. O sea, hay mucha gente que está solita, que no tiene familiares y que son ancianos y que necesitan ayuda y contención. Seguro, seguro. Nosotros generalmente vamos cuando nos llaman por alguna emergencia. Pero bueno, la contención también hay que hacerla por otro lado. Sé que hay alguien que para vos fue una referente muy fuerte y que te marcó en la vida, tu vieja. Háblame un poco de ella. Y mi vieja, sí, mi vieja es como, yo siempre le digo a Mari que ella está clonada en mi vieja, es igual a mi vieja. Se fue mi vieja y apareció ella en mi vida. No es casual, no debe ser casual. No creo que sea casual, no creo que nada es casual Sí. en la vida. Pero bueno, mi vieja fue una luchadora, yo no tuve un padre, entonces a mí me crió mi mamá, y sola también, a mí y a mis 3 hermanos, éramos 4, o sea que mi mamá es el referente más grande que me dio la vida. Después, bueno, apareció Mari clonada en mi mamá, siempre yo digo lo mismo. Mi mamá era una luchadora. Mi mamá trabajaba en salud, ayudaba a mucha gente también en lo que podía. Bueno, era una luchadora, por eso fue una referente muy grande en mi vida. Es como que la parte esa de servicio no es casual también que No, la tenga, mi mamá trabajaba... Mi mamá trabajó en salud, trabajó en zona sanitaria, trabajó en hospitales. Susana Valerga. Susana Valerga. Así que, bueno, un poquito el haberme llevado a Defensa Civil me abrió ese camino de lo que es intentar ayudar a alguien. A veces lo logramos y a veces no. Porque la emergencia ya está. Yo siempre digo lo mismo, mira, nosotros trabajando en la emergencia tenemos una responsabilidad muy grande, porque es más, somos responsables de lo que podamos hacer mal. Pero cuando yo siempre digo que a veces, bueno, hubo un caso muy resonante en Bahía de una doctora del servicio de ambulancias que fue mal juzgada para mí, porque cuando la emergencia ya está producida. Nosotros intentamos ayudar. Nos podemos equivocar porque somos humanos. Son un paliativo dentro de la crisis, ¿no? Nadie va a ir a hacer un mal mayor del que ya está producido en la emergencia. Lo nombré porque, sí, fue un caso, porque fue un caso muy nombrado y porque a nosotros nos puede pasar. Claro. Nosotros trabajando en la emergencia, la responsabilidad que asumimos es muy grande y también respondemos con nuestro, a ver, el que trabaja en la emergencia, la responsabilidad que se le atribuye es muy grande. Entonces, bueno, pero todos los que trabajamos en la emergencia, nosotros, bomberos, las ambulancias, policía, trabajamos para ayudar, no para generar un daño mayor. Que nos podemos equivocar porque somos humanos y trabajando cualquiera se puede equivocar. Nos capacitamos para no equivocarnos, pero bueno, la emergencia ya está producida, nosotros vamos a
tratar de ayudar y de que no se produzcan daños mayores. Tal cual. Rodrigo, gracias en tu nombre de toda esa gente que, bueno, que es una red de contención para todos nosotros y que de alguna manera nos cuida, ¿no? Y te sé que siempre estás ahí al pie del cañón y que liderás cantidad de situaciones traumáticas y nunca le esquivaste al bulto. Gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes y bueno, como te dije hoy, vengo en representación de todos mis compañeros, sí, que somos un equipo y somos todos iguales. Queda claro. Hasta el próximo evento de líderes, ¿eh? Gracias.